Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros hoy con dos especialistas que los presentamos, el abogado y docente universitario Gonzalo Sánchez, gracias por estar con nosotros, gracias, siempre es un gusto, y Edgardo Mejía, un experto en temas de seguridad. Vamos a revisar lo que se está planteando a nivel de país, los temas que estaremos ampliando en este diálogo. La detención de 3 altos oficiales de la Fuerza Militar hondureña, implicados o señalados por el Ministerio Público por homicidio en perjuicio de Isi Obed Murillo y lesiones en contra de otro ciudadano en el marco de las movilizaciones del 5 de julio del 2009. Ese es uno de los temas. Vamos a hablar también de los efectos que va a tener en la población un nuevo estado de excepción si finalmente el Congreso lo ratifica. No estamos bajo estado de excepción en este momento. Con el PCM de la presidencia en Consejo de Ministros no aplica, doctor Sánchez. Bueno, no sé, no estoy muy seguro de si efectivamente lo han aprobado. Estaba por aprobarse. Por solamente el Consejo de Ministros y la presidencia, debiera ratificación al Congreso. Al Congreso Nacional, desde luego, para que lo ratifique el estado de excepción. Muy bien, ese es uno de los puntos que vamos a desarrollar, y la actividad y la seguridad a nivel de los penales en el país. Edgardo, bienvenido, buenas noches. Rosendo, muchísimas gracias por la gentileza de tu invitación y por la oportunidad para entrar a los millones de hogares que todos los días sintonizan al banquillo. Gracias. Bueno, ha dado los resultados el estado de excepción, que ha generado polémica por aquello de que debe pronunciarse el Congreso Nacional en su ratificación para aplicarlo como tal. Se publicó en la Gaceta el PCM. Bien, yo pienso que sí ha dado algunos resultados. Ha permitido que la policía practique allanamientos, capturas, saturaciones y un poco más de tiempo para realizar las investigaciones en aquellos casos de que se detiene a una persona sospechosa. Incluso, pues, no podemos negarlo, que se han capturado hasta extraditables por medio del estado de excepción. Pero es que hay un punto bien importante que a día lo vengo diciendo. El pueblo ve en el estado de excepción y lo compara con El Salvador. Pero en El Salvador, dice, le pusieron fin a las pandillas, y en Honduras ese estado de excepción no funciona. Ah, pero es que allá, siempre lo he dicho, hay voluntad política por parte del presidente Bukele, hay voluntad política por parte del Congreso Nacional de El Salvador, hay voluntad política por parte de la Fiscalía, por parte de la Corte, por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía. Claro, han formado un frente común que se han ido con todo, que es lo que ha faltado en Honduras. Es decir, una institucionalidad comprometida con combatir la criminalidad. Es correcto, es correcto. Entonces, claro, deben formar este frente común. El Congreso Nacional, que debe legislar. ¿Ah? Ahí creo que la Secretaría de Seguridad metió una iniciativa de ley, creo, al Congreso Nacional para que declaren a estas personas terroristas. Entonces, claro, eso le va a dar la oportunidad mucho más todavía a la policía para poder actuar. Esperamos, pues, que el Congreso, pues, analice bien esa petición por parte de la Secretaría de Seguridad y pueda apoyar en ese aspecto. ¿Qué otros cambios deberían ser considerados para tener el éxito de El Salvador? Porque lastimosamente este es el comparativo que a diario escuchamos cuando se impulsan procesos de cambio para el actuar de la policía y de las mismas Fuerzas Armadas a través de la Policía Militar y del orden público, para que entren en un verdadero combate al crimen organizado, maras y pandillas, la extorsión, el delito común como tal. Bueno, yo pienso que nuevas estrategias. La Policía Nacional está trabajando, no se puede negar, está trabajando. Usted ve que a diario capturan personas, y máxime personas involucradas en las estructuras criminales son capturadas. Pero son las personas que van a recoger que 500, que 1000 empiritas, y yo creo que no. Yo ya a día lo vengo diciendo, que existe inteligencia militar, inteligencia policial, y yo creo que deben irse más arriba. Pero claro, no hay que dejarle la responsabilidad solo a la Policía Nacional. Aquí deben actuar las instituciones que yo dije, formar un frente común y juntamente con la policía y las Fuerzas Armadas irse con todo contra estas estructuras.
Edgardo, bienvenido nuevamente, Gracias, buenas señor. noches. Muy amable. ¿Cómo orquestar un aparato que dé respuesta y que la población se sienta también segura de su autoridad? Porque si bien se han bajado los índices de muertes por cada 100.000 habitantes, se han dado golpes al crimen organizado, hay algunos delitos que la ciudadanía resiente. Y le planteaba al doctor Sánchez el tema de la extorsión. Rosendo, es un tema de integralidad institucional y es muy curioso porque no solamente incluyes a la Policía Nacional, al Ministerio Público, sino que incluyes al Poder Judicial, pero debe haber un mecanismo y una estrategia y una política para incluir a la población y a los medios de comunicación. Y te cito un ejemplo. Nadie ha vuelto a mencionar a la fiscal que sacó millones del Banco Central de Honduras, burlando todos los controles internos de la máxima casa de banca de este país. Y ella se operó, se hizo no sé cuántas cirugías estéticas, vivía un tren de vida extremadamente ostentoso, y eso está ahí. Y el escándalo duró una semana. Tenemos que lograr que ustedes en los medios de comunicación le den el dinamismo y el seguimiento a esos delitos precisamente que la población resiente. Entonces, aquí en vez de haber los típicos 3 jugadores, policía, fiscalía y poder judicial, deben haber 5. La población como cuarto elemento y los medios de comunicación, que son el filtro social del dinamismo operacional. Pero más allá de estos 2 últimos elementos que como tal sí deben ser considerados, Claro. el nivel de actuación de la justicia también debería tener mucho más dinamismo y ser mucho más expedito. Aquí en infinidad de ocasiones hemos escuchado a los expertos y creo que ese dato fue el propio doctor Gonzalo Sánchez que en alguna ocasión nos ilustró en HRN y aquí en Televicentro, y es que no podemos estar cargando con tanto juicio, con tanta responsabilidad a un profesional del derecho, entiéndase este juez o magistrado de salas de apelación, a un investigador que como tal está a punto de resolver un hecho, pero le llegan con 10 casos más, Edgardo. Y aquí también debemos partir de una administración y una estructuración puntual. ¿Qué agentes van a conocer de estos casos? Que los debemos poner como emblemáticos y dejarlos que los trabajen a profundidad, pero no irles poniendo otros y otros. Sí, Rosendo, pero es que ese es un tema de casuística y un tema de dotación de recurso humano. Pero ponte a pensar que nuestro país tiene una coyuntura extremadamente particular en Centroamérica. Los empleados del Poder Judicial, de la PGR y del Ministerio Público se van de vacaciones 15 días en diciembre y 15 días en julio, a lo que ellos denominan vacaciones profilácticas. ¿Cómo no se van a cargar entonces los expedientes y los casos? Tú no le puedes dar vacaciones a la policía durante 15 días. Solo se va ese sector de la Administración de Justicia. Pero como te reitero, lo que debe haber aquí es más integralidad en el esfuerzo y los resultados que nos lleven a un norte común, porque, como te repito, los pilares de la seguridad ciudadana, Rosendo, son 2: la lealtad y la confianza. La lealtad por parte de las fuerzas preventivas e investigativas del país hacia su población, y por supuesto la confianza que esa población regresa a sus fuerzas investigativas y preventivas. Y están trabajando unidos, sin los celos, que eso ha pasado. Es que llega un momento, Rosendo, en que el protagonismo deja de ser un escenario eficaz y eficiente, porque a la larga, cuando a ti te arremangan a tiros en la Torocagua, no andan viendo qué uniforme andas. O si vienes en representación de la ATIC o de la DPI o de la Policía Militar de Orden Público. La seguridad, Rosendo, es una cadena de garantías, pero también es una cadena de limitantes. Y la seguridad debe ser la columna vertebral del tema que una a la hondureñidad. Los hondureños no podemos ser o no podemos seguir siendo recíprocos o solidarios solamente en el momento en que la Selección Nacional de Honduras juega, o cuando hay feriados nacionales, o cuando se da la Teletón. La seguridad es un clamor nacional, Rosendo.
¿Cómo lograr una integración? Que el proceso de investigación, que el proceso de análisis, de inteligencia vaya unido en todas las fuerzas que intervienen, insisto, doctor Sánchez, Sí. en esos celos que muchas veces han distorsionado incluso y hasta retrasado procesos de investigación y de casos sonados a nivel de país. Bien, dicen que no hay que llorar sobre la leche que ya se derramó. Y estar hablando del pasado, es que en el pasado, no, vámonos al presente. Partamos de ahora. Partamos de ahora, pero voy a poner un ejemplo clásico. Cuando la dirección, la DIC, la Dirección de Investigación Criminal, pertenecía al Ministerio Público, trabajábamos de la mano, había una integración con la Fiscalía y a la vez con la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros resolvíamos casos, nosotros investigábamos. También, como se trabajaba cerca del fiscal, también había menos corrupción, porque ese es otro punto importante, la corrupción que existe a los internos de las instituciones. No podemos tapar el sol con un dedo. El narcotráfico y el crimen organizado ha penetrado las instituciones operadoras de justicia. Entonces yo creo que aquí, como bien decía el abogado, aquí es de unificar criterios, crear nuevas estrategias, pero también ponerle atención también a la corrupción, porque los funcionarios policiales, judiciales, fiscales, y ya tenemos ejemplos, ya hay ejemplos de que pueden verse tentados por esas grandes cantidades de dinero que ofrecen estas estructuras criminales. ¿Y los procesos de depuración entonces no han sido efectivos o es que estaban tan infiltrados que no se ha podido hablar de una justicia sana, de una fiscalía sana, de una policía creíble y transparente, de un ejército comprometido? Platicábamos extra cámara con el abogado y le decíamos qué está pasando con la sociedad hondureña, qué está pasando con nosotros. La corrupción está institucionalizada por todos lados. Ahora es difícil encontrar aquellos hombres del pasado que hablaban de honradez. En algunos programas he visto yo algunos expresidentes de la República que dicen, no, si todos los presidentes roban, si todos los gobiernos roban, como algo muy natural. Lamentablemente aquí la corrupción nos ha corroído. Ese es uno de los problemas que tenemos que trabajar en eso. Porque ¿de qué sirven buenas estrategias? Si los operadores de justicia hay corrupción en los niveles bajos y en los niveles superiores. ¿Cómo se debe ir buscando una verdadera sanidad del sistema, Edgardo? Es probable, y aquí vamos a involucrar otro elemento que se está presentando, que en las circunstancias actuales, donde la diatriba es lo común, donde muchos están más bien pensando en qué va a ocurrir el 9 de marzo, que hay elecciones primarias e internas, y proyectando al 30 de noviembre qué va a ocurrir y no interesarse en este tema de seguridad y de justicia que es fundamental en el país. Rosendo, los colombianos tienen 35 años de hacer inteligencia que está relacionada con renta presuntiva, en donde si un subinspector de policía gana 25,000 empiras, no es extremadamente raro que ande conduciendo una camioneta de lujo. Yo vi a los primeros 2 oficiales de policía que llegaron al cuartel de Casamata hace 23 años en camionetas de lujo y nadie dijo, esta boca es mía. Y eso es precisamente donde volvemos al tema de la integralidad, en donde la población tiene que decir, este es un servidor público. No importa cuántos gafetes ande en el pecho, ni cuántas insignias ande en el hombro. Este es un servidor público de un país extremadamente pobre que gana un sueldo extremadamente, llamaríamos, sensitivo y sencillo. ¿Cómo es posible que de la noche a la mañana aparezca en una camioneta y tenga 3 empresas anexas a su profesión como uniformado? Ese es el tipo de sentido inquisitivo que la población debe tener y denunciar. Pero nosotros también como país, Rosendo, nos hemos acomodado. Y es más fácil no hacer olas. ¿Me entiendes? Y por eso te decía, la seguridad ciudadana es una cadena de garantías. Y de repente la misma sociedad
a la cual ustedes que fueron autoridades Admira eso reclaman, y lo admira. no lo hacen por ese mismo nivel de infiltración, porque si hablan pueden terminar ellos siendo víctimas por un lado y otro sector es ese elemento. Edgardo y doctor Sánchez, es que terminan admirándolo y hasta Sí, aplaudiendo. Claro. Sí, es que esto no es nuevo. Claro. Quiero contarle el caso que tuvimos. Voy a ser un poquito breve. Había una reconstrucción de hechos de un homicidio. Así nos conocimos. Ahí nos Hace conocimos. 25 años. 25 años. Hace 25 Él años. andaba encargado de la policía preventiva. Yo andaba encargado de los técnicos de inspecciones oculares y de los investigadores. Valle del Zamorano. Valle del Zamorano se dio un homicidio allí, pero una reconstrucción porque herido lo trajeron, pero pasaron primero por la casa del imputado, pasaron por la casa de allí y de ahí la familia trasladaron al muchacho, que era amigo por cierto de él, al hospital y el muchacho murió. Entonces la reconstrucción era venir desde allá, cuánto tiempo se tardó en llegar a la casa de él, creo que en Palmira, allí cuánto se tardó, teníamos que pasar por la casa de él allí, y cuánto tiempo, y luego seguir al hospital para calcular el tiempo en la reconstrucción que hicimos. Cuando nosotros pasamos por ahí, por la casa del imputado, del que estaba preso, resultó que la familia tenía un banquete De comida. de comida. Sándwiches, estaban esperando fresco, para una buena atención. Una buena atención. Sándwiches, ahí había frescos, ahí había de frutas, ahí había un banquete esperando a los jueces, a los fiscales. Oiga bien, esperando a los policías, a los investigadores, esperando a la Policía Nacional y a los secretarios y receptores del juzgado que andaban ahí. Cuando los muchachos míos llegan, ven eso, porque yo les decía, no agarren un vaso de agua, porque un vaso de agua ya comprometió a un policía. El policía, no, mejor compre el agua, pero no agarre un vaso de agua. Así los había instruido yo a ellos. Resulta que cuando mis muchachos miran que el juez, que el secretario del juzgado, que el receptor y que el otro sirviéndose O sea, allí, llegaron a comer a la casa del imputado. la casa del imputado, increíblemente. Y yo con él, cuando los policías que andaba él bajo su mando quisieron hacer eso, él llamó la atención. Venga para acá, él. Y les dijo, ¿qué les pasa a ustedes? No es que tenemos sed. Y él se metió la mano a la bolsa, él, y le dijo, vaya a comprar agua. Pero nosotros no nos estamos muriendo de hambre. Y los míos ni siquiera voltearon a ver la comida, los técnicos de inspecciones oculares. Entonces, le dijo uno de los técnicos míos al secretario del juzgado, óigame, le dijo, eso que está haciendo usted comiendo y todo es delito. Ah, es delito, pero yo tengo hambre. Esa fue la respuesta del secretario funcionario de la Corte Suprema de Justicia. Los que dictaban Correcto. justicia. Justicia. Los que iban a administrar justicia estaban con los frescos comiendo y mis muchachos, ninguno. Y los de la policía que estaban con él los paró. ¿Qué es eso? Él les llamó la atención. No, que tenemos sed. Aquí está. Y se metió la mano a la bolsa a él. Y me asombró por eso. Lo considero un hombre honorable, lo considero. Claro. Sacó dinero y les dio y le dijo, vayan a comprar agua a la pulpería. Pero ustedes no agarran nada de eso de ahí. Se puede hacer. Es voluntad política de uno de preparar a las personas y frenar la corrupción. Modestia aparte. Los muchachos que trabajaban conmigo no agarraban un vaso de agua. Y yo confiaba ciegamente en ellos. Pero yo me reunía todos los días de 7:30 a 8 de la mañana para hablar con todo el personal. Sí se puede, sí se puede. Se logra con una palabra. ¿Y en qué concluye ese caso? ¿Podemos conocerlo? No, el muchacho estuvo privado de libertad y la reconstrucción pues lamentablemente lo condenó. Y él dirigía un programa, como era agrónomo, dirigía un programa en Comayagua que era supervisado por Gautama Fonseca. Cuando el abogado Sánchez Rosendo te dice que sí se puede, eso está basado en una palabra, solo una palabra. Supervisión. Pero para supervisar capital humano en el ámbito preventivo e investigativo, tienes que estar dispuesto a ser leal con tu institución, no con el capital humano. Es correcto. ¿Y estas prácticas se tienen ahora o se han ido aislando por aquello de que con la tecnología podemos, porque eso pasa, o ya perdimos esa relación? Ya me vas a contar de eso que es fundamental en los procesos de investigación y de análisis de crímenes aquí en el país. Ya volvemos después de la pausa. Seguimos esta noche al banquillo. Está con nosotros Gonzalo Sánchez y Edgardo Mejía. ¿Se estarán presentando casos hoy en día como estos que ustedes vivieron hace 25 años? Si eso pasa, ¿cuál debe ser la actitud del superior jerárquico? Porque ahí está todo. Si el jefe muestra disciplina,
muestra transparencia, la cosa va bien. Claro que sí, claro que sí. Pero como decía aquí el abogado, el punto es que la cabeza tiene que ayudar. Un problema con un inspector de policía y con un carro robado. Resulta que la persona dio con el carro y dio con el inspector de la policía que tenía el carro. El fiscal llegó donde mí y me dijo, abogado, mire esto y esto y esto y esto y esto. Proceda, usted es el fiscal. Pero luego me fui a hablar con el director y él me dijo, no, me pobrecito, le vamos a dañar la carrera. Y había robado un carro. Hasta ascendió, todavía más grado más arriba. Me sentí tan decepcionado porque digo yo, eso no puede ser. Pero entonces, ¿qué voy a hacer yo? Si él me dice, no, déjelo así, le vamos a dañar su carrera. ¿Eso hace cuántos años? Hace varios años, hace unos cuantos ¿Estaba años. activo usted? Estaba activo en la DGIC, activo. Salí no porque él era corrupto, él no era un hombre corrupto, porque era muy lastimoso. Pero en ese caso no, yo le dije, no señor, nos está desprestigiando a toda la institución, son manzanas podridas que no deben de seguir en la institución. Pero él lo dejó allí y después vino algo más grave. Y podemos contar algo, por lo menos ubicarnos en el año en que era el jefe. No me puedo referir al caso. Pero entiendo. Logró ascender y después se dio otro problema más grave. ¿Policía o ejército? Policía, más grave el problema. Y yo le dije al jefe, ¿se acuerda que se lo dije? Que le diéramos de baja. Y usted se opuso. Sí, que pobrecito, le damos su carrera. Bueno, llegó a conocer. Esa persona todavía está presa, para que tenga una idea. ¿En Honduras o en Nueva York? Sí, en Honduras. En Honduras. En Honduras. Sí, para que te tenga una idea. Y el tema de la sociedad, ustedes que son analistas, el doctor Sánchez es un experto en criminología, Edgardo ha sido oficial de la policía. ¿Por qué la sociedad sigue con esa resistencia a hablar algunas cosas? ¿Cuál es el análisis profesional de ustedes, no el comentario que podemos tener nosotros? Porque como sociedad somos muy tibios, porque como sociedad y ciudadanía somos muy acomodados y porque como sociedad sabemos de que si llegamos a saber algún área oscura o gris de alguna persona que pertenece a una institución en el ámbito preventivo o investigativo y le sabemos esas áreas o aristas grises, Rosendo, el día de mañana podemos llegar a pedir un favor. Por eso. Yo tuve la grata experiencia, Rosendo, de trabajar 25 meses en la patrulla de carreteras. Y en ciertos momentos nosotros te dijimos extracámaras de que la corrupción funciona si las cabezas lo permiten. Y yo tuve la desagradable experiencia de, como te repito, estar 25 meses en la patrulla de carreteras y hubo un periodo en donde era imposible requerir a los conductores porque de inmediato le hablaban al director de la policía, que era un hombre muy popular, había estudiado en el Instituto Salesiano de San Miguel, había sido un basquetbolista renombrado, entonces todo el mundo en Tegucigalpa lo conocía, entonces todo el mundo era inmune porque tenía el teléfono del director de la policía. Entonces, cuando las cabezas están comprometidos con la doctrina institucional y no con el personal, las cosas caminan muy bien. Aunque hay excepciones de la regla. Pero las excepciones, Rosendo, como tú las acabas de decir, son personas que olvidan o desorientan su norte doctrinario. No hay un manual en la Academia Nacional de Policía que diga corrupción 101 o coima 110. Las personas que hacen eso definitivamente deben ser consideradas una excepción a la regla, pero son ellos los que son el reflejo de su hogar, no el reflejo de la institución que es extremadamente noble. La investigación, ¿qué tanto ha avanzado? Porque estos hechos que de pronto se ven aislados, puede que estén ocurriendo ahora, para un castigo, para una ubicación y una sanción a quien ande en este mundo. Mire, bueno, tengo que decirlo. Yo, el director de la DGIC, un gran oficial, me ha pedido que yo vaya a dar unas inducciones a los oficiales y a los investigadores, pero no una inducción sobre investigación criminal, sino sobre principios y valores. Sobre ética y doctrina. Principios y valores. Correcto. Principios y valores. Principios y valores. He contado mis experiencias, conté esa experiencia de que le digo que cuando llegaron y pasaron por la casa del imputado comiendo, entonces yo les conté esas cosas. Le digo, el policía no llegaron a Juan Diego. Me dice, hágame el favor, hable con ellos. Él muy bien intencionado, el director actual, y me dice, venga, hable con ellos. Y yo voy. Yo me reúno a veces 1 o 2 horas con ellos y hablamos
sobre cuestiones de ética, de moral, de la función policial, del honroso de portar un uniforme. Lo estoy haciendo, no estoy hablando de investigación criminal, sino que me dice, abogado, cuéntale usted su experiencia. Entonces, yo estoy yendo ahí. Y yo creo que de cualquier manera va a dar resultados. La investigación criminal en el país sí ha mejorado. Eso no podemos negarlo. Hoy cuentan con laboratorios criminalísticos de primer nivel. La policía tiene unos laboratorios modernos, muy modernos. Entonces, sí, la investigación criminal está funcionando. Ahora, la corrupción siempre la vamos a tener, uno que otro siempre van a ser corruptos dentro de la institución policial. Es decir, sí ha mejorado, ustedes que conocen, reconocen, pero ¿en dónde está la gran deuda dentro de este proceso de investigación? Porque muchas veces nosotros tenemos registro de homicidios, de asesinatos, de extorsión, pero salvo en algunos casos que infraganti se logran detenciones, cuando ya son procesos de larga investigación, seguimos esperando a los culpables. Pero no se puede negar. Hay casos delitos que se han cometido hace 2, 3, 4 años, 5 años atrás y la policía los ha capturado. Claro, es que lo otro también es que el proceso de investigación criminal no es de una semana, no es de un mes, a veces lleva años. Por eso, Rosendo. En poder capturar a una persona no es fácil. Entonces también el investigador se lleva tiempo. Y lo que usted decía anteriormente, la cantidad de trabajo que tiene un investigador, de repente está por resolver un caso y le aparecen 5 más. Deja este que está a punto de resolverlo por agarrar esto. Entonces la gran cantidad de trabajo de repente y el poco personal que se tiene en las instituciones, también eso pues hace de que de repente no sea tan expedita la investigación criminal en el país. ¿Me decía, Edgardo? Por eso, Rosendo, es que muchos estudiosos de la parte de la seguridad ciudadana te dicen que en Honduras el principal problema que tenemos es la investigación criminal, cuando no es cierto, porque los estudiosos más respetados del mundo coinciden en que entre más prevengas, menos vas a tener que investigar. Por Entonces, eso la prevención. La prevención es el 80% del trabajo policial en Honduras, porque dicen los carabineros en Chile, no importa cuán rápido llegas a la escena del crimen, corriendo en motocicleta, en moto, en caballo o hasta en helicóptero, siempre vas a ser el último en llegar. Lo que nosotros queremos es que no sucedan los incidentes, queremos prevenir los incidentes. Bueno, y viendo esto, en tiempos, los procesos que se llevan, vamos a lo caliente. Se ha acusado a 3 altos oficiales de las Fuerzas Armadas de Honduras, están detenidos. Romeo Vázquez, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Venancio Cervantes, su jefe, y el general Carlos Roberto Puerto, que era el jefe de una unidad militar de un comando que tenía funciones de seguridad durante el 28 de junio en adelante. El 5 de julio se dio este caso por el cual a ellos se les ha detenido y se les sigue un proceso de investigación. Muerte de Isis Obed Murillo. ¿Cómo certificar un hecho de hace casi 15 años con un expediente que en su momento se dijo se había extraviado? ¿Cómo trabaja ahí la investigación? Bueno, si se extravió el expediente, eso no es problema. Un expediente se puede reconstruir nuevamente. Yo trabajé en los tribunales de justicia, trabajé en la policía y eso no es problema. Se puede reconstruir nuevamente un expediente. El punto es que aquí hay una persona que murió y otro que resultó lesionado. El Ministerio Público está en la obligación desde aquel tiempo de investigar. Si lo están haciendo ahora, pues que lo hagan. Pero siempre y cuando se respete el debido proceso y les permitan a las personas imputadas que se defiendan. Que se defiendan como debe de ser, no violentarles sus derechos y respetarles el debido proceso. En eso yo estoy de acuerdo. Pero que tiene que investigar el Ministerio Público, tiene que investigarlo. Que tiene que haber un responsable, tiene que haber un responsable. Pero claro, eso durante la investigación, durante el juicio, el proceso, se van a dar dando cuenta pues qué fue lo que en realidad pasó. Yo no puedo referirme directamente al caso porque yo no estuve en la escena del crimen, yo no tengo acceso a autopsias, yo no tengo acceso a las pruebas de balística, no tengo acceso a los indicios que se recolectaron en la escena del delito, sino que uno muchas veces opina por lo que escucha en los medios, por lo que dicen los abogados defensores, pero la verdad que es muy aventurado uno vertir una opinión
si estas personas son culpables o son inocentes. Es un caso complejo por la naturaleza del hecho, por la circunstancia en que se presenta el móvil del crimen con un supuesto disparo de largo, hablamos de una larga distancia o de un disparo en corto. ¿Cómo se manejan estos casos? Es complicado. Es complicado porque imagínense que habían aproximadamente, se calcula que eran entre 4.500 y 5.000 personas ahí. Ese es el número de candidatos que tienes para acusar. Ajá, entonces es sumamente difícil. ¿Y qué pasó? No tienen el arma. Ese es un problema para el Ministerio Público porque no se puede realizar una prueba de balística. No tienen el proyectil, parece que, no lo sé, si el proyectil atravesó el cráneo y salió, no tienen el proyectil para realizar la prueba de balística. Eso complica definitivamente la cosa porque no se puede saber qué tipo de arma fue el que le dio muerte a este muchacho y quién en realidad fue el que disparó. O sea, individualizar a una persona a estas alturas, después de 15 años, es sumamente, y sin evidencia, es sumamente difícil. El número de manifestantes, ¿cuál era el elemento, Edgardo, sobre el cual se tiene que estudiar? Sí, Rosendo, hay una diversidad de factores que se tienen que estudiar en cuanto a la escena del crimen que involucra uso de armamento. Trayectoria de la bala, calibre de la bala, velocidad y dirección del viento. Solo para mencionarte 4 aspectos. En un ambiente donde el abogado es fundador en aquel tiempo de la Dirección de Investigación Criminal en 1994. En ese mismo año, en 1994, se llevó a cabo uno de los conflictos sociales más emblemáticos de la historia por un tema de tierras en la región de Tacamiche. A partir de esos sucesos en donde una gran cantidad de oficiales y miembros de la escala básica de la policía fueron procesados criminalmente, operacionalmente hablando, las Fuerzas Armadas de Honduras y la Policía Nacional llega a los escenarios de disturbios civiles sin armamento convencional o con su armamento convencional portado, pero sin los cargadores en la recámara de ese armamento. A ver, explíquenos estos términos, Edgardo, en palabras que la población si yo le digo ¿qué es arma? El protocolo, ¿cómo es? Para que lo entienda el oyente. ¿Cómo llega? Bueno, me dice la policía, porque usted fue policía, pero aquí los investigados son miembros del ejército, es lo mismo, y todos, actúa igual el protocolo. Todos estudiamos control de disturbios civiles con los mismos instructores. Ah, muy bien, entonces, muy bien. Perfecto. Partamos de ahí. No hay ningún problema. El protocolo que tú mencionas en la vida cuartelaria, Rosendo, obedece a una terminología, a un nombre que se llama orden de operaciones. Y si tú le dices al Comando de Fuerzas Especiales que está en la venta que va a ir a un escenario de disturbios civiles en X o Y sector geográfico del país, tú le puedes decir a las Fuerzas Especiales de las Fuerzas Armadas o de la Policía, pónganse equipo antimotines, rodilleras, coderas, pecheras, casco antimotines, escudo antimotines, escopetas especializadas para gas lacrimógeno y escopetas especializadas para perdigones, son balas de perdigones, de goma, o sea, armamento no letal. Si por supuesto, y como se da en la dinámica operacional de las Fuerzas Armadas o la Policía, Rosendo, a ti te encuentran comiendo y te dicen, súbete al camión, tú vas a agarrar tu fusil, que es tu arma individual, y te vas a subir al camión. Y te van a equipar en el camino, o el equipo individual para disturbios civiles va a estar en el camión. Tú llegas a la escena del disturbio civil y lo primero que cualquier jefe de pelotón, de escuadra o de compañía o cualquier jefe de un dispositivo de seguridad para disturbios civiles, lo primero que te dice es quítele la munición a su armamento. Eso es lo primero que aunque tiene. Se trate de una manifestación sí, Rosendo, violenta. Es que esa manifestación está desarrollada por hondureños. Y nuestras Fuerzas Armadas en su doctrina no está hecha para realizar acciones convencionales contra hondureños. Es decir, ahí deberían haber llegado, independientemente de la circunstancia, sin el armamento bélico. Convencional, exactamente. El convencional. O si llegan con armamento convencional, lo primero que yo tengo 30 años de estar viendo en la vida cuartelaria y fuera de ella es que el oficial a cargo le dice, quítele la munición y los cargadores al armamento. Es lo primero que te dice. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Ya vamos a seguir con este análisis
de los diferentes escenarios que se están en este momento analizando, porque hay un proceso en marcha para 3 altos jerarcas militares por parte del Ministerio Público. Pausa. Seguimos esta noche al banquillo con Edgardo Mejía y Gonzalo Sánchez. ¿Quién da las órdenes? Edgardo, ¿cómo actúa la autoridad? Vámonos directo al tema del ejército, porque ese oficial del ejército el señalado en este caso emblemático. Todos los dispositivos de seguridad que quedan consignados en una orden de operaciones, que son las que le dan salida al personal de determinada unidad, lleva un oficial táctico, Rosendo. Y él es el que lleva el procedimiento desde el momento en que baja a las personas de los camiones y les da la orden de realizar o de configurar hasta la formación en la que van a esperar a los manifestantes. Es el oficial táctico del dispositivo de seguridad. En caso de que se registren disparos, y vamos a ir de lo mínimo a lo máximo, porque en el Ministerio Público, y ya vamos a compartir las pruebas que de acuerdo a un documento que ha circulado, son parte de la carga probatoria de la Fiscalía. ¿Quién ordena que disparen? Entiéndase, disparos de gases lacrimógenos, disparos de bala viva, perdigones, sí. puede ser un perdigón. O munición convencional. Sí. ¿Cómo se estructura ese proceso para un ataque, una defensa, dependiendo la circunstancia y en el ambiente que se ejecuta? La terminología que acaba de utilizar Rosendo es extremadamente enfática. Una defensa. Las Fuerzas Armadas de Honduras no interactúan con civiles atacándolos. Tienen que haber una marcada incidencia de defensa por parte de las tropas que se sientan atacadas o que haya una evidencia de ataque. Porque hay una cosa, Rosendo, también se ha evidenciado que en Honduras la gente tiende a creer y a pensar que las fuerzas uniformadas salen a la calle a poner el pecho nada más y la cara, y no es así. A ese soldado o a ese policía en su casa lo están esperando, Rosendo, ¿entiendes? Pero tu pregunta, definitivamente, tiene que haber una amenaza latente y la instalación que se debe estar protegiendo debe estar bajo una profunda amenaza como para que las tropas regulares de un ejército como el nuestro reaccionen de determinada manera. ¿Y qué tanto tiene de peso probatorio la presentación de documentos, de órdenes que se emitieron por parte del ministro para movilizar la tropa, para incluso llegar al uso de bala viva? Porque en esa manifestación, eso es lo que el Ministerio Público sustenta. Sí hubo bala viva, doctor Sánchez. Bueno, yo no pudiera decirle si utilizaron balas vivas porque no he visto el expediente, no he visto qué cantidad, si recogieron casquillos, si recogieron proyectiles. Pero lo que yo me pongo a pensar por analogía o por lógica, que si hablan de una gran cantidad de disparos que se produjeron allí en una manifestación donde había una cantidad de personas, hubieran sido muchos, pero muchos los muertos si hubiesen disparado los militares a los manifestantes. Pero, como le digo, yo no puedo aventurarme a decir si dispararon o no dispararon, porque como le digo, no tengo información de primera mano, no tengo el expediente, no puedo hacer un análisis. Entonces para mí es un tanto difícil, pero sí le puedo decir algo. Dicen las policías científicas del mundo, recuerde que si no hay evidencia, simplemente no hay caso. ¿Qué pasa? Encontrar testigos allí es sumamente difícil. Y si no está el arma homicida, y si no tienen el proyectil para realizar la prueba de balística o el dictamen de balística o la pericia de balística, si no lo tienen, entonces, ¿quién fue el que disparó? Tienen que tener a la persona que disparó el arma y la prueba de balística para poder individualizar y decir, esta fue la persona que disparó. No sé si el Ministerio Público lo tiene o no, yo no tengo acceso al expediente, pero se requiere eso, el arma y el proyectil para la prueba de balística. Si se logró el decomiso de armas, ¿puede ser este un punto a favor en el proceso que incoa el Ministerio Público entre los tribunales correspondientes? Si logró recuperar
de la unidad militar que actuó ese día, bueno, sean fusiles Sí, o pistolas. sí. Ok, si lograron recuperar los casquillos de ahí y que dispararon varios militares, pongamos, o policías, porque había un cordón de policías también, pero si no tienen el proyectil, que es el que entró al cuerpo, yo no sé si es con orificio de salida, no lo sé. Si no lo tienen, entonces ¿cómo van a hacer la comparación? Pueden tener los casquillos, pueden tener las armas, pero si no tienen el proyectil, ¿con qué lo van a comparar? Bueno, recuerdo que en este proceso que ha Difícilmente. sido largo, esto pasó hace casi 15 años, se hizo ya una exhumación del cuerpo de la víctima. ¿Puede llegarse a ese extremo para las comparaciones científicas de una nueva revisión de La autopsia? de la autopsia? Sí, claro que sí. O sea, la exhumación de un cadáver, no importa los años que hayan pasado, pues los huesos, de 15 años, están intactos los huesos, ¿no? El orificio del proyectil, no sé por dónde, qué parte del cráneo ingresó, eso está exacto. Si realizan la exhumación, pueden otra vez los médicos forenses poder determinar la trayectoria o si se encuentra todavía, que no lo creo, porque en la autopsia le hubieran extraído el proyectil, pero no sé si lo tienen o no lo tienen, yo desconozco completamente eso, pero sí se puede en la exhumación reconstruir la causa y la manera de la muerte. ¿Y qué tanto están los procesos de investigación y los niveles profesionales para una puntualidad de este caso, si vamos a este extremo que estamos planteando, doctor? Es fácil. Yo tuve un caso en Olancho que mataron a un ambientalista, en el Rosario Olancho. ¿Sí? Y nosotros, bueno, nos habían hecho una modificación, un montaje de una escena de un crimen. Y nosotros logramos descifrar el montaje que habían hecho los mismos familiares de la persona muerta. Entonces, nosotros logramos obtener la declaración de una de las personas de ahí y nos dijo que supuestamente lo habían asesinado, que le echaban la culpa, por cierto, a los madereros de Olancho, ¿verdad? Y al gobierno de la República, que había matado a ese ambientalista en el Rosario Olancho. Entonces nosotros hicimos un análisis exhaustivo, psicológico, dinámico de la escena del crimen y nos dimos cuenta que el testigo que estaba con la víctima nos estaba mintiendo. Entonces nosotros reconstruimos nuevamente la escena y yo personalmente le dije, usted me está mintiendo. Y le presenté un plano grande. Le dije, aquí sucedió esto y esto y esto sin haber estado en la escena del crimen. Él se puso nervioso y al final dijo, porque yo le dije, el único que estaba con... Hay procedimientos que dicen, la última persona que están con la víctima se convierte en sospechosos potenciales. Y tú eres la última persona que estuviste con él. Vos lo mataste, le dije yo así, puntual. Y se puso nervioso y me dijo, no, yo no lo maté. Entonces, ¿quién no lo mató? Porque le echaban la culpa a unos madereros. El hermano. ¿Con qué lo mató? No, con una arma calibre 357. Ahí nomasito hablé con la fiscal, el médico forense, a los 2-3 días hicimos la exhumación del cadáver. Por suerte, ahí estaba el proyectil de una 357 Magnum en el cráneo y pudimos resolver el caso en solo 3 días o 2 días. Y en este caso, doctor, que ha pasado tanto tiempo, también puede ser esto una de las opciones para aclarar el hecho, o ya resulta complejo. Aunque hay un problema, dice la policía de Colombia, que es una policía que yo respeto mucho, que dicen que después de 6 meses de que inhumaron a una persona, o sea que lo enterraron, y no le hicieron autopsia y quedaron los proyectiles dentro del cuerpo, los ácidos del cuerpo pueden dañar el estrillado de ese proyectil. Pasados 6 meses ya sufrió un daño el proyectil y no se puede hacer la prueba de balística porque los ácidos del cuerpo dañaron ese proyectil, lo dañaron. Entonces, me pregunto, si en la exhumación del cadáver encontraron ese proyectil después de 15 años, ¿cómo estará ese proyectil? ¿Estará apto para hacer una prueba de balística? Bueno, eso solo lo saben los balísticos nada más. Y en cuanto al cráneo, se lo estoy preguntando Sí. así de puntual porque usted es un especialista. El cráneo es probable que esté aún
casi que intacto, los huesos duran muchos años. Claro, el hueso puede durar Y cantidad de los años. orificios, ahí se puede perfectamente definir bien la trayectoria y todo y se puede ver hasta qué perfectamente tipo de bien. bala fue, aunque no se tenga, Aunque o por es lo difícil. menos medir cuándo se trata, y eso ya se lo voy a preguntar después de la pausa, Edgardo, que me dice que quiere intervenir, Sí. si se trata de un fusil, porque las Fuerzas Armadas, solo dígame, ¿qué fusil usaban en ese tiempo? El M16. M16. Sí, el M16. Pero también usan pistolas. Sí, usan calibre 9 milímetros generalmente, sí. Y muy pocas unidades todavía, .45 ACP. Sí, entonces en ese caso también se puede hasta definir por un experto el tipo de bala eventualmente, doctor Sánchez, o es complejo. Es complejo. Incluso cuando a un cadáver se le aplican rayos X y le detectan un proyectil que lo tiene ahí aparece en los rayos X, no se puede determinar el calibre. El calibre del proyectil no se puede, aún con el rayo X, con la radiografía. Solo sabe que hay un Solo plomo está ahí. uno ahí, pero no se sabe. Entonces, por eso es que practican la exhumación. Pero claro, después de 6 meses, dije yo, lo dice la Policía de Colombia, pasados 6 meses después de que han enterrado a una persona, los ácidos del cuerpo, o sea, el estado avanzado de putrefacción que se da allí, dañan el estrillado, aunque es un plomo, lo dañan. Entonces ya se torna un poco difícil poder hacer una prueba de balística. Ahora, en el cráneo, pues siempre hay un estado de putrefacción, lógicamente. Si lo encontraron allí, pues ni modo, van a tener que hacer la prueba de balística. Muy bien, vamos a la pausa, ya seguimos aquí en breve desde Al Banquillo. Seguimos esta noche al Banquillo. Edgardo Mejía, ¿qué se va a presentar o qué puede tener como parte de carga probatoria en la audiencia inicial? ¿El Ministerio Público es obligado a que la presente el viernes o no necesariamente? Definitivamente sí tiene que presentar una grandísima cantidad de carga probatoria, Rosendo, porque ya hay un antecedente muy subjetivo en cuanto a que el juez, cuando se detuvo a los señores oficiales, no le permitió o no absorbió o no aceptó la caución hipotecaria que ellos ofrecieron. Entonces, eso debe de indicarte que la carga probatoria que el Ministerio Público pretende presentar el día viernes es de mucho peso. ¿Son juicios largos estos, abogado, con la experiencia de ustedes, o son para una resolución rápida considerando lo mediático, lo visto que está el mismo? Por lo complejo del caso, y como decía un criminalista famoso, el tiempo que pasa es la verdad que huye. Después de 15 años, retomar ese caso no va a ser fácil. No va a ser fácil, tanto para la Fiscalía como para la defensa. Entonces yo creo que aquí este proceso va para juicio oral y público. Lo más seguro que va para juicio oral y público. El juez que va a conocer de la audiencia inicial, estoy casi seguro que va a mandar ese expediente para juicio oral y público. No va a haber ni sobreseimiento, me imagino yo. Puede que me equivoque, no va a haber sobreseimiento. En ese caso, ni provisional ni definitivo. Me imagino yo que no va a querer echarse la responsabilidad del juez y va a tener que enviar ese caso a juicio oral y público, que es mejor. Porque en el juicio oral y público, pues entonces ahí se permiten peritos, ahí se permiten expertos. Entonces ya hay una mayor amplitud porque son 3 jueces de sentencia los que van a conocer de ese caso. Entonces eso se torna favorable para el Ministerio Público y para la defensa. Ahora, ¿qué puede pasar? Hay cambio de juez. Ya no es el juez que conoció el caso Porque el fin de semana, porque estaba de turno, a que sea un nuevo juez. Este tiempo le permitió estudiar más. Se aceptan alegatos o presentación de escritos tanto de la defensa como de la parte acusadora, Ricardo. Definitivamente te puedo garantizar que será un juicio y un proceso extremadamente largo y complicado. Cuando nos habla de largo y complicado, con lo que vivimos actualmente en el país, ¿cómo entonces se deberá manejar? Y cuando le planteo esto es porque la parte que defiende a los imputados habla mucho de política, de mucho revanchismo. Nosotros nos vamos a reservar esa subjetividad
y vamos a respetar a tu teleaudiencia, Rosendo, indicándote que este va a ser un proceso que va a durar entre 2 a 3 años. ¿Admite defensa en libertad de este caso o cuando hay un señalamiento por homicidio debe guardar prisión? Bueno, hay un auto acordado que dice que por homicidio no se puede dar medida sustitutiva. Sin embargo, estas personas ya son personas de la tercera edad, ya pasando los 66 años y presentaron caución suficiente, pero eso queda pues a criterio del juez y uno tiene que respetar como abogado las decisiones de los jueces. Pero la verdad que sí, ellos pudieron haber tenido, pudieron haberse dado medidas sustitutivas distintas a la prisión, pero es el juez el que toma la decisión basado de repente en que estas personas pueden huir del país, pero la verdad que no son personas peligrosas. Y entonces yo creo que sí, el juez, pienso yo, un criterio muy personal, ¿ah? Debió haber dado la medida sustitutiva, arresto domiciliario, por mientras se celebre el juicio. ¿Hay presiones en este tipo de hechos, Edgardo? ¿Se recibe eso por parte de la opinión que tiene la sociedad? Retomando el tema que en un principio abordamos. Las personas que están siendo procesadas, Rosendo, no estaban en una garita o en un torreón. En el año 2009, las personas que están siendo procesadas penalmente eran cabezas institucionales, eran estrategas y dictaban las políticas institucionales de las Fuerzas Armadas de Honduras. Entonces, definitivamente eso crea antagonismo y polarización social. Sí, porque aquí hay un elemento, y qué bueno que el auditorio lo conozca, la acción que dice el Ministerio Público, no sé si tienen ahí los escritos para compartirlos, está partiendo de que se les señala a los imputados por ser los superiores jerárquicos de la institución. Lo que dice, ellos no estaban ahí, pero sí se les señala por ser cabezas de una institución. Sí, lo que sucede es que acuérdate que la institución es piramidal, es horizontal y está basada en los principios de la jerarquía, la disciplina y la doctrina. Y eso implica verticalidad. Bueno, si me sube, ahí estamos viendo las presentaciones, acta de inspecciones oculares del 2009, acta de inspección ocular y árbol genealógico. Sigamos. Sí, vamos a ver. Está el dictamen de la autopsia, informe de investigación primera. ¿Este dictamen de autopsia puede ser fundamental en este proceso, doctor Sánchez? De cualquier manera, sí. Si en la autopsia se recuperó el proyectil, sí, porque sí se puede hacer la prueba de balística. Y también la proporcionalidad de la herida, o sea, el tamaño del orificio de entrada en relación con el orificio de salida, eso puede dar la pauta de que también puede ser un arma de grueso calibre. Pero claro, estamos presumiendo porque definitivamente no tengo información de primera mano. Ahí habla también el Ministerio Público de el examen o el dictamen balístico, fecha 21 de julio del 2009 y el análisis incluso del nombre, ahí podemos observar, de balística de Johnny Alexander Flores, trayectoria de bala que ocasionó la muerte de Isi Obed Murillo. ¿Esto qué tanto se puede tener como una prueba contundente si el Ministerio Público, este es un escrito que estamos nosotros leyendo como tal, sí lo tiene con toda esa prueba y carga científica? Claro, es una prueba irrefutable. Existen 3 pruebas que tienen un alto valor probatorio en un juicio, una prueba directa para los jueces: el ADN, la huella dactilar y el dictamen pericial de balística. Si lo tuvieran, y hicieron un dictamen de balística, eso es contundente. Sí, bueno, ¿todas estas pruebas se presentan el viernes o es en el transcurso de un juicio que ustedes me dicen va a ser largo? Normalmente se presentan en el juicio oral y público. Raras veces se presentan en una audiencia inicial. Raras veces. Y la defensa igual tiene su reserva. Pero este caso es muy su generis, porque esto sucedió hace 15 años. Entonces, todas esas actas de levantamiento fue hace 15 años. Esa pericia que hicieron de balística hace 15 años. La autopsia forense hace 15 años.
Entonces, yo creo que de repente la van a presentar en la audiencia inicial. Y la defensa también, Edgardo, tiene sus reservas también en este caso. Hay toda una estrategia que se configura, Rosendo, precisamente por lo que acaba de decir el maestro Gonzalo Sánchez. Han pasado 15 años. Cualquier abogado defensor va a decir, ¿por qué no se persiguió antes? ¿Por qué no fue acusado antes? Cuando los estudiosos del derecho penal coinciden de que los delitos se cometen en el ámbito de la comisión del delito o por la omisión del delito. Muy bien, les agradezco a ambos. Gracias. Edgardo Mejía es un experto en temas de seguridad. El maestro Gonzalo Sánchez es un experto en estos temas relacionados con procesos de investigación y han estado con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.